Imagina que estás en medio de un bosque sagrado, donde un enorme roble ha sido consagrado a un dios pagano. Multitudes se reúnen allí para adorar a sus ídolos. Tú tomas un hacha, das un golpe, y el árbol se derrumba. ¿Qué crees que pasaría? ¿Te matarían en el acto? Eso fue exactamente lo que hizo Bonifacio. Y no solo sobrevivió, convirtió a miles, porque cuando la fe es verdadera, ni los árboles sagrados ni los dioses falsos pueden resistirse al poder de la cruz. Quédate, porque hoy conocerás a uno de los misioneros más valientes de la historia de la Iglesia. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy quiero presentarles a un santo que probablemente no está entre los más conocidos en nuestro continente, pero cuya influencia en la historia de Europa y de la Iglesia es inconmensurable. Hablamos de San Bonifacio de Maguncia, el apóstol de Alemania, el hombre que, con el hacha en una mano y el evangelio en la otra, derribó a los ídolos paganos y plantó la semilla de la fe en tierras germánicas. Bonifacio nació en Inglaterra, fue monje benedictino y pudo haberse quedado cómodamente en su monasterio, dedicado a la oración y al estudio, pero Dios le pidió más, le pidió que dejara su tierra, su familia, su cultura y se aventurara hacia lo desconocido, hacia los bosques salvajes de Germania, donde tribus paganas adoraban a árboles y dioses de madera. Sin armas, solo con su fe y su perseverancia, este hombre logró algo que ni los ejércitos romanos habían conseguido: civilizar y evangelizar a los pueblos germánicos. Acompáñame a conocer su vida, sus peligros, sus milagros y porque hoy, 5 de junio, la Iglesia lo recuerda como uno de sus más grandes misioneros. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. San Bonifacio no siempre se llamó así. Su nombre de pila era Winfrid, que significa amigo de la paz. Nació alrededor del año 672 o 673 en Crediton, Devonshire, en el suroeste de Inglaterra, en el seno de una familia anglosajona. A pesar de la oposición de su padre, que quería que siguiera una carrera segura, el joven Winfrid sintió desde temprana edad el llamado de la vida monástica. Ingresó a la abadía benedictina de Nursling, también conocida como Nuxele, cerca de Winchester, donde se destacó por su inteligencia aguda, su piedad y su capacidad para el estudio. En el monasterio, Winfrid no solo se dedicó a la oración y al trabajo manual, sino que se convirtió en un erudito de primer nivel. Fue nombrado director de la escuela monástica, donde enseñaba gramática, poesía y teología. Además, escribió la primera gramática latina elaborada en Inglaterra, un logro significativo para su época. A los 30 años fue ordenado sacerdote. Podría haberse quedado allí, siendo un monje respetado y un maestro reconocido, pero Dios tenía otros planes. En el corazón de Winfrid crecía un anhelo: llevar el evangelio a aquellos que aún no lo conocían. En el año 716, Winfrid emprendió su primera expedición misionera hacia Frisia, actuales Países Bajos, con la esperanza de unirse a la labor de San Willibrordo. Pero la región estaba sumida en una guerra violenta entre los francos cristianos y los frisios paganos. La misión resultó un fracaso. Sus esfuerzos fueron vanos. Winfrid regresó a Inglaterra, pero no se rindió. Comprendió que necesitaba algo más que buena voluntad. Necesitaba el respaldo de la Iglesia. Así que decidió ir a la fuente, a Roma. En el año 718, Winfrid emprendió un largo viaje hacia Roma. No era un simple peregrino, llevaba una solicitud: ser enviado oficialmente como misionero a las tierras paganas de Germania. El papa reinante era San Gregorio II, 715-731, un hombre sabio y enérgico,
Reconoció en Winfrid al hombre que necesitaba, pero el Papa no solo lo autorizó, lo transformó. Gregorio II le impuso un nuevo nombre, Bonifacio, que en latín significa aquel que hace el bien. No era un simple detalle, era la tradición bíblica. Cambiar el nombre significa cambiar la misión, como Abraham a Abraham, Simón a Pedro. Bonifacio ya no era solo un monje inglés, era ahora un enviado de Roma, un misionero con autoridad apostólica. El Papa le dio instrucciones precisas. Debía predicar el Evangelio a los pueblos paganos, destruir los ídolos, bautizar a los conversos y organizar la Iglesia en aquellas tierras bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Bonifacio comenzó su labor en Hesse y Turingia, regiones donde el cristianismo apenas había dejado huella. Los resultados fueron inmediatos, miles de paganos se convirtieron. El Papa, al ver los frutos, lo consagró obispo en el año 722. Pero Bonifacio sabía que las conversiones superficiales no bastaban. Necesitaba formar líderes locales, construir iglesias, establecer monasterios. Por eso, en el año 741, fundó junto a su discípulo San Esturmio la Abadía de Fulda, que se convertiría en el centro neurálgico de la evangelización de Alemania y en el lugar donde reposan sus restos hasta hoy. El episodio más famoso y dramático de la vida de San Bonifacio ocurrió en Heismar, cerca de Fritzlar, en el norte de Hesse. Allí se alzaba un gigantesco roble consagrado a Thor, el dios del trueno de la mitología germánica. Para los paganos, ese árbol era sagrado. Era el centro de su culto, el símbolo de su identidad religiosa. Derribarlo sería un desafío directo a sus dioses, y Bonifacio sabía que podía costarle la vida. Un día, acompañado por un grupo de fieles y misioneros, Bonifacio se dirigió al roble. Ante la atónita mirada de los paganos, tomó un hacha y comenzó a cortar el árbol. El pueblo esperaba que Thor lanzara un rayo sobre el insolente misionero, pero nada ocurrió. El árbol se derrumbó con estruendo. Al caer, se partió en 4 grandes pedazos, como si hubiera sido alcanzado por un trueno divino. El efecto fue inmediato. Los paganos, que esperaban ver a Bonifacio fulminado, comprendieron que su Dios era impotente. Muchos abrazaron la fe cristiana en ese mismo momento. Con la madera de roble, Bonifacio mandó a construir una capilla dedicada a San Pedro, en el lugar donde hoy se levanta la ciudad de Fritzlar. Este episodio no fue un acto de vandalismo, sino un acto profético en la tradición bíblica. Como Elías en el Monte Carmelo, que desafió a los profetas de Baal, 1 Reyes 18. Bonifacio demostró que el Dios de los cristianos es el único verdadero. Algunas tradiciones atribuyen a este episodio el origen del árbol de Navidad. La leyenda cuenta que, tras derribar el roble de Thor, Bonifacio señaló un pequeño abeto pino que crecía entre las raíces y dijo a los paganos que este árbol que apunta al cielo sea signo de Cristo, el árbol de la vida que nunca muere. Así, el abeto se convirtió en el símbolo de la esperanza cristiana. Bonifacio no solo fue un predicador itinerante, fue un organizador y un reformador de primer nivel. Con el apoyo de los reyes francos, especialmente de Carlomán y Pipino el Breve, padre de Carlomagno, Bonifacio reorganizó la iglesia en Germania, estableció las diócesis de Maguncia, donde él mismo fue nombrado arzobispo, Salzburgo, Ratisbona, Passau y Frisinga. Junto con su discípulo San Esturmio, fundó la Abadía de Fulda en 741. Este monasterio se convirtió en el corazón espiritual e intelectual de la nueva cristiandad germánica. No solo era un centro de oración, sino también una escuela para la formación de clérigos y un centro de producción de manuscritos. Un aspecto crucial de la obra de Bonifacio fue su fidelidad inquebrantable al Papa.
En una época donde muchos obispos locales actuaban con independencia, Bonifacio insistió en que todas las iglesias de Germania estuvieran bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Esto aseguró la unidad de la fe y evitó que la iglesia germánica se desviara hacia doctrinas locales. Los monasterios, fundados por Bonifacio y sus discípulos, no solo evangelizaron, también civilizaron, introdujeron la agricultura, la escritura, las artes y el derecho romano en tierras que hasta entonces eran salvajes. Por eso se le considera con justicia el apóstol de Alemania. A la edad de 80 años, cuando la mayoría de los hombres buscan descanso, Bonifacio sintió el llamado de regresar a donde todo había comenzado, Frisia, la tierra de su primer fracaso misionero. Acompañado por un grupo de unos 50 compañeros, entre obispos, sacerdotes y monjes, Bonifacio se dirigió a Docum, en Frisia, para administrar el sacramento de la confirmación a un grupo de nuevos cristianos. Los frisios, sin embargo, seguían siendo mayoritariamente paganos y se resistían a la influencia cristiana. Un grupo de ellos, armados con lanzas y espadas, preparó una emboscada. Los compañeros de Bonifacio quisieron resistir, empuñaron sus armas, pero el anciano obispo, con la serenidad de los mártires, les ordenó que depusieran las armas. Les dijo: «Hijos míos, cesad de resistir. La Escritura nos dice que no devolvamos mal por mal. Esperemos la sentencia del Señor. Él salvará nuestras almas». Luego tomó el Evangelio y lo elevó sobre su cabeza como un escudo, no de acero, sino de fe. Murió atravesado por la espada de los paganos, abrazando el libro sagrado. Los asesinos, al ver que el obispo no ofrecía resistencia, saquearon el campamento, pero al abrir el cofre de Bonifacio encontraron libros y reliquias, no tesoros. Esa misma noche, muchos de ellos huyeron, atormentados por el remordimiento. El cuerpo de San Bonifacio fue trasladado a la abadía de Fulda, donde descansa hasta hoy. La iglesia celebra su fiesta el 5 de junio. Una curiosidad que muchos desconocen es que San Bonifacio es el patrono de los cerveceros. Durante su labor evangelizadora, Bonifacio fundó numerosos monasterios en la Europa medieval. Los monasterios eran centros de producción agrícola y de desarrollo tecnológico. Los monjes cultivaban granos como la cebada, necesaria para la fabricación de cerveza. Además, en una época donde el agua solía estar contaminada, la cerveza se consideraba una bebida segura y nutritiva, cuyo consumo era fomentado tanto entre los monjes como entre la población general. La elección de San Bonifacio como patrono de los cerveceros surge como un reconocimiento a su labor en la promoción del desarrollo agrícola, su conexión con los monasterios, que fueron los primeros grandes centros cerveceros de Europa, y su influencia en el fomento de esta bebida como parte de la cultura germánica. San Bonifacio también es patrono de los sastres, los petroleros, la arquidiócesis de Ibagué en Colombia, de los libreros, según algunas tradiciones. Hermanos, acabamos de recorrer la vida de este gran santo, pero ahora quiero detenerme un momento con ustedes para preguntarnos: ¿qué nos enseña Bonifacio para nuestra vida diaria? La primera enseñanza: la fe no se guarda, se comparte. Bonifacio pudo haberse quedado en su cómodo monasterio inglés, era culto, respetado, seguro, pero sintió el fuego del Evangelio que lo impulsaba a salir. El Papa Francisco nos recordaba que la iglesia debe ser en salida. No podemos encerrarnos en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras seguridades. Hay un bosque pagano fuera de nuestras puertas, vecinos que no conocen a Cristo, familiares alejados, jóvenes que nunca han oído hablar de Dios. ¿Estamos dispuestos a salir? La segunda enseñanza, la verdadera conversión, exige romper los ídolos. Bonifacio no derribó el roble de Thor porque odiaba los árboles, lo derribó porque ese árbol era un ídolo, una barrera entre el pueblo y el verdadero Dios. ¿Cuáles son nuestros robles? El dinero, el orgullo,
la vanidad, la comodidad, las ideologías que nos alejan de Dios. San Bonifacio nos enseña que la conversión no es solo añadir prácticas piadosas, es derribar lo que nos separa de Dios, aunque duela. Tercera enseñanza, la fidelidad a la Iglesia es esencial. Bonifacio fue fiel al Papa, no improvisó, no inventó una iglesia a su medida, consultaba a Roma, obedecía y gracias a eso la Iglesia germánica creció unida y fuerte. En tiempos de confusión doctrinal, el santo nos invita a aferrarnos al sucesor de Pedro, a la roca firme de la fe. Cuarta enseñanza, el martirio de la coherencia. Bonifacio no murió por accidente, murió porque fue coherente hasta el final, no traicionó su fe ni para salvar su vida. Hoy se nos pide un martirio tal vez no sangriento, pero sí cotidiano, vivir nuestra fe en el trabajo, en la familia, en medio de un mundo que muchas veces se burla de lo sagrado. San Bonifacio nos anima a no tener miedo. Hoy, al terminar este video, te invito a hacer un propósito. Identifica un roble en tu vida, un apego desordenado, un pecado recurrente, una falsa seguridad, y pídele a Dios la gracia de derribarlo. Como Bonifacio, toma el hacha de la oración y el sacramento de la confesión. No temas, el único Dios verdadero está contigo. Pongámonos ahora bajo la protección de este valiente misionero y mártir y pidamos su intersección. Oh glorioso San Bonifacio, apóstol de Alemania y mártir de la fe, tú que abandonaste tu patria y tu comodidad para llevar la luz del Evangelio a tierras paganas, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Tú que con el hacha de la palabra de Dios derribaste el roble de Thor, símbolo de la idolatría, y mostraste al pueblo la impotencia de los falsos dioses. Concédenos la gracia de reconocer y destruir los ídolos que aún habitan en nuestro corazón. Tú, que fuiste fiel a la sede apostólica de Roma y trabajaste incansablemente por la unidad de la Iglesia, te pedimos por el Papa León XIV, por los obispos y los sacerdotes, que como tú sean pastores según el corazón de Dios. Tú, que al final de tu vida abrazaste el martirio con serenidad y entregaste tu vida por Cristo, danos fortaleza para confesar nuestra fe aún en medio de la adversidad y el sufrimiento. San Bonifacio, patrono de los cerveceros, de los sastres y de los misioneros, ruega por nosotros que recurrimos a ti con confianza. Alcanza para nuestras familias la unidad, la fe y la perseverancia. Protege a los misioneros que hoy, como tú, arriesgan sus vidas para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. San Bonifacio, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, San Bonifacio nos espera en el cielo desde el año 754. Desde allí, intercede por todos los que, como él, se atreven a llevar el Evangelio sin miedo. Su cuerpo descansa en la abadía de Fulda, en Alemania, donde miles de peregrinos acuden a venerar sus reliquias. El Papa León XIV nos ha recordado recientemente que la evangelización no es una tarea del pasado, es la urgencia del presente. San Bonifacio, con su hacha y su evangelio, nos enseña que la fe verdadera transforma culturas, derriba ídolos y construye civilizaciones de amor. No tengamos miedo de ser como él, portadores de Cristo. Hoy, al terminar este video, te invito a hacer un propósito. Reza por los misioneros que hoy arriesgan sus vidas en tierras difíciles y, si puedes, apoya alguna obra misionera. San Bonifacio nos alcanzará la gracia de ser valientes en nuestra fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que San Bonifacio de Maguncia, el apóstol de Alemania, interceda por nosotros y nos enseñe a derribar los ídolos que nos separan de Dios. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.
En mi canal van a encontrar más videos donde hablamos de los diferentes santos para seguir conociendo a estos grandes personajes de la iglesia y que nos ayudan a elevar nuestra fe.